años y décadas se ha intentado solucionarlo, pero no se puede solucionar. ¿Por qué no se puede solucionar? Porque los tres señores, que uno de ellos será presidente del Poder Judicial, tiene un mandato de 2 años. Tiene un año en que trata de ejecutar rápidamente aquello que ha prometido, con un ímpetu juvenil y de cambio, y el segundo año ya en realidad tiene que prepararse para el retiro, porque ya empezó la campaña siguiente. O sea que realmente no existe pues un mandato que pueda garantizar primero que la realización de las cosas se puedan hacer, pero en segundo lugar que logre garantizar la continuidad en los esfuerzos de la generación de cambios en el Poder Judicial. Aquí cada quien que viene suele tratar de inventar la pólvora, y la pólvora ya está inventada, y el diagnóstico ya se conoce. Lo que falta es poder tener una continuidad de políticas en las cuales yo me permito preguntarles a los señores si están de acuerdo en que esto tiene que fortalecerse, tiene que impulsarse más. Lo tercero, primero opinión pública, segundo predictibilidad y continuidad de las políticas. En tercer lugar, otro esfuerzo enorme que es el de la preparación y capacitación de los miembros del Poder Judicial. Aquí se ha mencionado algo que es dramático en realidad y que forma parte de la historia del Perú desde que llegaron los españoles. Es decir, que hay una inmensa distancia entre el aparato judicial y el ciudadano común y corriente. Y en el ciudadano común y corriente lo que encontramos fundamentalmente es una variedad de culturas, de lenguajes. Recuerdo muchos de los escritos de Enrique López Albújar, que fue juez y magistrado importante. Esos cuentos son todos sobre las dificultades lingüísticas que no se dejan entender, simplemente no. De modo que esta interculturalidad es central, pero tiene que ver también con sectores económicos, tiene que ver también con sectores agrarios, con una justicia que tenga la capacidad de poder adaptarse a esta variedad complejísima que supone el Perú. ¿Qué hacer en ese respecto? Capacitación, no solamente en temas jurídicos, capacitación acerca de lo que es el Perú, de lo que son las diversas regiones, de lo que son las diversas culturas, de los respetos que se merece todo aquel que pertenece a una etnia distinta. La interculturalidad tiene que ser, lema en ese sentido, premioso en el Poder Judicial. Son 3 de los temas que me permito plantear. Muchas gracias. Vamos a disponer para cada uno de los señores magistrados, exhortándoles a que, pese a que las preguntas son tan amplias y tan interesantes, cada una de ellas, hacer una síntesis, pero cada uno dispone de 4 minutos, por favor, para elaborar una respuesta. Doctor Mendoza, comienza usted. Ya, muchas gracias. Respecto a la casación que le preocupa a la doctora Marisol Pérez Tello, en realidad se trata, en primer lugar, de la casación uniforma. La casación está diseñada para uniformar la jurisprudencia dentro de uno de sus objetivos. Por eso es que el exceso y la demora, el exceso en el tiempo que se emplea en la casación, desvirtúa esta institución. Tenemos que simplificarla para que se despache más rápido, pero para que cumpla la finalidad de que sea predecible, debe haber una sistematización de las casaciones. Por eso yo en mi plan propongo una oficina de sistematización de casaciones para que sea distribuida y puedan los abogados tener una orientación muy concreta. En cuanto a las deficiencias que yo anoté en el nuevo modelo procesal penal, me refería a deficiencias de los actores. Los policías no llevan las pruebas suficientes, por lo menos eso es lo que dice el Ministerio Público. El Ministerio Público no es proactivo en recogerlas, y el juez es restrictivo y garantista y exige pues que las pruebas, si no es video, no es suficiente. Entonces termina el detenido, un delincuente de alta peligrosidad, termina saliendo a la calle. Entonces esto no puede ser, esto lo repudia la población. Hablo sobre la realidad porque he visitado todos los distritos judiciales del Perú. Entonces eso se necesita reajustar.
Se necesita unificar criterios y señalar procedimientos para que cada uno cumpla lo que le corresponde cumplir. Y con eso solucionamos bastante, porque no vamos a regresar al antiguo modelo. El antiguo modelo luce totalmente desproporcionado en cuanto al tiempo. Entonces, las terminaciones anticipadas, las libertades que se dan dentro del nuevo modelo, se debe unificar criterios y se debe ser, por supuesto, restrictivo y proactivo por parte de los jueces. Ahora, también hay una cuestión de por qué hay tanto delincuente. Bueno, es un problema mucho mayor que un debate o una disertación como esta. El régimen carcelario y el régimen de penas que existe en el Perú, el régimen de penas es muy complaciente, es un régimen benévolo. Las sociedades más grandes y más avanzadas tienen penas mucho más drásticas. Digamos, hablando crudamente, acá un muerto cuesta 15 años. En otros lugares, pues, 30, 40, 50 años sin pestañear. No es que se trata de ser punitivo. Lo que la sociedad responde o reacciona de acuerdo a la amenaza que tiene. Por eso es que se suben las penas y por eso se ajustan los regímenes carcelarios. Ahora, bueno, pasando al tema de don Raúl Vargas, bueno, cuando dice que por qué los procesos y los juicios se mediatizan, por qué la política interviene o por qué bueno, efectivamente estamos ante un fenómeno que ya le llamaron magalización de los juicios. Un minuto. Y aparece el agraviado, aparece en el Canal 2 y el acusado, el agraviado y el inculpado o la defensa del inculpado del Canal 5. Eso por un lado, entonces eso no puede ser. La fotografía está permitida a diferencia de otros países. Entonces, ese tipo de cuestiones es una materia legislativa netamente. Y por último, me refiero bueno, esta es una materia legislativa que corresponde pues neutralizar y conjurar estas distorsiones de nuestro procedimiento penal. Muchas gracias. Muchas gracias. Doctora Antenara. Bueno, se ha tocado el tema de la independencia y autonomía judicial. Yo le dije hace un momento que mi pretensión no era empezar en cero, era continuar lo bueno que se ha hecho, y se ha hecho bastante, y si no se ha hecho muchas cosas hay que empezarlas a hacer. Pero yo no los quiero impresionar con palabras. Yo traía aquí un documento en términos de independencia. Acá está. Diario La Prensa, 21 de abril de 1981. ¿Qué dice? De los jueces depende que la independencia del juez y por consiguiente del Poder Judicial está garantizada por el propio magistrado, antes que por las normas legales o por los mecanismos estructurales. Ha afirmado recientemente el juez de primera instancia, Luis Felipe Almenara Ortiz. 10 años después, acá está mi papelito, ¿qué hice? Acá está. Recogido por el diario La República. ¿Qué hizo Almenara, presidente de la Corte Superior de Lima en el 81? Presidente de la Superior pone en marcha proceso de despenalización. ¿Qué hice? Una semana en Lurigancho, con la salida en la noche, por supuesto, esto es una semana. Estaré aquí hasta solucionar todos los problemas. 91. O sea, yo no voy a pretender iniciar trabajos en el campo penal, civil, no, vamos a continuar. Y son, decía yo, actitudes, pero hay que demostrar las actitudes. Además, también, periódico, boletín informativo de la Corte Suprema, evaluación se efectuó en octubre del 2011. Superó meta de resolución de expediente del 2011. No soy mago, ni brujo. Acá está, la sala que tuve el honor de presidir y publicar.
¿Qué es lo que tengo que hacer? Continuar lo bueno que se hizo. Un minuto, doctor. Y esas cosas que todavía no se han dicho, todavía me queda un montón de preguntas que me han hecho, que las puedo contestar. No va a faltar tiempo para todo eso. El tema de la politización, 51 años en el Poder Judicial, absolutamente ninguna vinculación con partido político alguno, ni con tendencia alguna. No hay una sola prueba en 50 años que pueda decir que Luis Felipe Almenara, como magistrado o como empleado judicial, se inclinó ante un partido político. Y esa independencia y esa autonomía, lucharé por ella en todo el gobierno si es que tengo la suerte de obtenerla. Muchas gracias. Doctor Rodríguez. Gracias. Respecto a la pregunta de la doctora Marisol sobre la casación o el doble conforme. Bueno, todos sabemos que los justiciables, las partes en un proceso, tienen derecho a impugnar una decisión judicial cuando no están conforme con ella. Pero el recurso que se tiene, recurso ordinario, es el recurso de apelación, no el de casación. Es decir, agotada la segunda instancia, ya es cosa juzgada, es resolución firme. La casación es un recurso extraordinario, excepcional. Entonces, juristas como el doctor Monroy dice que cuando hay un doble conforme, va a decir una sentencia en primera instancia que ha declarado fundada la demanda, una sentencia de una sala superior que la confirma, ya el caso está cerrado. ¿Para qué vamos a abrir una tercera, cuarta o quinta instancia? Sería de nunca acabar, tendríamos que ir hasta la Corte Celestial y al día del juicio final. Entonces, eso no puede pasar. Hay que cerrar la posibilidad de que el recurso llegue a la Corte Suprema. La Corte Suprema no puede ser una corte de apelación, tiene que ser corte de casación. Yo tengo en mis manos el reporte de este año de los recursos de casación que han ingresado a la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema donde yo trabajo. En el año 2010 solo se emitieron 39 sentencias de casación. Miren, 39 sentencias de casación frente a los 4.000 sentencias que casi por año emitimos con respecto al viejo código del año 40. El año 2011, 37 recursos de casación. Eso significa que la Corte Suprema debe ser corte de casación. Solamente cosas de mucha trascendencia, no las frívolas, pueden llegar a la Corte Suprema. Eso lleva a la necesidad de contar con una nueva ley general de casación. Una de las primeras medidas de mi gobierno será crear la comisión de elaborar esta ley general de casación. Tenemos ilustres magistrados y juristas. Tenemos acá al doctor Víctor Ticona Postigo, presidente de una sala civil de la Corte Suprema. Él se encargará de liderar la elaboración de una nueva ley general de casación. Con respecto a la sobrecriminalización que nos hace mención la doctora Marisol, nosotros en materia penal decimos que nuestros políticos se refugian en lo que se llama el derecho penal electoral, el derecho penal de las encuestas. Cuando quieren tener un poquito de popularidad, presentan los proyectos de ley más drásticos posibles. Son capaces de pedir que vuelva la ley de talión, de ojo por ojo y diente por diente. Eso no es posible, con una visión humanista del derecho penal. Yo más bien sostengo que en el Perú existen penas muy drásticas. Ya tenemos cadena perpetua, entonces ¿qué más vamos a pedir? ¿La pena de muerte? Eso ya está, se bate en retirada a nivel mundial, incluso en la misma China. Es decir, la pena de muerte no puede ser una opción para un derecho penal liberal. La justicia no se puede alimentar de sangre, que es con la pena de muerte. Ahora, respecto a la presión mediática, efectivamente, los amigos periodistas saben que hay los llamados juicios paralelos. Mientras los jueces hacemos nuestros juicios orales, nuestras audiencias, la prensa hace por su lado su juicio, ya condenan, absuelven de antemano. Entonces, eso no puede continuar. ¿Cuál es la solución? No le vamos a prohibir, obviamente es imposible, el Poder Judicial no puede hacer de órgano de censura de la prensa, pero sí podemos mejorar las relaciones con la prensa y además que ellos mismos también se capaciten para ello. En mi programa yo planteo, por ejemplo, que en las facultades de ciencias de la comunicación de las universidades